Primera pregunta. México ocupa el puesto 135 de 180 en materia de anticorrupción. ¿A qué cree que se deba que México sea uno de los países con más altos niveles de corrupción del mundo? Yo creo, y no nada más yo, sino que mucha gente lo dice, que el principal problema en México es la impunidad. Que a los actos no solamente criminales, sino las faltas administrativas, las faltas a la ley, las violaciones a la ley en general, en la gran mayoría de los casos, se quedan no solamente sin castigo, sino ni siquiera sin denuncia, por supuesto sin ningún tipo de proceso judicial. Esta impunidad tan generalizada en nuestro país es, de acuerdo con la opinión de muchos expertos, la principal causa de la corrupción. ¿De qué manera afecta la corrupción al pueblo de México y a la economía? Nos afecta de dos maneras, desde luego, a aquellos que beneficia y a aquellos que perjudica, ya sea de manera directa o de maneras indirectas. Aquellos que beneficia, obviamente la corrupción les afecta en el sentido de que encuentran el clima de corrupción o el ambiente de corrupción les beneficia, en el sentido de que encuentran maneras que son violatorias a la ley para beneficiarse, para lograr fines particulares a costa del bien común, del beneficio de las mayorías. Y aquellos a quienes perjudica de manera directa al pueblo de México, ya sea de manera directa, y a la economía en particular, nos afecta negativamente porque cualquier trámite que uno tiene que hacer para cualquier cosa, no solamente cuando uno va a obtener una licencia de manejar, cuando va a hacer un cambio de domicilio del vehículo, cosas tan sencillas como esas, sino cosas mucho más complicadas como abrir una empresa, por ejemplo, nos afecta negativamente a todos porque todos los trámites se entorpecen, se vuelven muy onerosos, hay que pagar sobornos y no solamente eso, sino que se puede volver muy difícil, muy caro para quienes quieren abrir una empresa, por ejemplo, lograr el fin que se están proponiendo. Entonces, la corrupción nos afecta de manera negativa, de manera directa, a aquellos que tenemos que pagar sobornos directamente o que vemos los trámites entorpecidos, pero al pueblo en general. Hace que la economía funcione de manera mucho más lenta, torpe, de maneras complejas, que deberían ser sencillas, directas, en fin, nos perjudica tomar para acabar o disminuir la corrupción. Acabar la corrupción es muy difícil, por lo menos en el corto plazo, está demasiado arraigada en las instituciones de todos los niveles, federales, locales, ya sean estatales o municipales, muy difícil, pero sí se puede disminuir significativamente. Lo primero que habría que hacer, en mi opinión, y no nada más la mía, la de mucha gente, personas que escriben sobre esto, lo primero que habría que hacer es aplicar la ley. Esto es establecer incentivos para que las personas que pueden verse tentadas a actos de corrupción no lo hagan, porque los castigos serían muy altos. En el sexenio actual, que concluye, se ha dicho con mucha frecuencia que ha sido uno de los sexenios más corruptos de los que se tenga memoria. No sé si eso sea cierto, puede ser que tenemos muchas maneras más de informarnos ahora que no teníamos antes, de saber qué sucede en el gobierno. En todo caso, por lo menos la percepción de corrupción, lo que podemos ver, tiene mucho que ver con que los funcionarios, sobre todo altos funcionarios del gobierno federal, carecen de incentivos para actuar de maneras honestas, no corruptas, para evadir la corrupción, evitar la corrupción. Carecen de incentivos precisamente porque la ley no se aplica. Es decir, operan ellos, esos funcionarios, en un ambiente de alta impunidad. Entonces, lo primero que habría que hacer es aplicar la ley. Esto es hacer reformas al sistema judicial, en particular, para que estos actos de corrupción, los que existan, se castiguen
y aquellos que se vean tentados a cometer dichos actos, esto es, actos que todavía no existen, las personas tengan incentivos para no realizarlos, que sepan que se les va a castigar. Eso es lo primero que habría que hacer. Pero una segunda cosa que habría que hacer es vigilar a los servidores públicos para que no incurran en actos de corrupción. Y para esto el gobierno entrante, porque con el que va de salida ya no tiene sentido, ya se va a acabar este gobierno, y qué bueno, además de que fue, como dije, en la percepción de muchos uno de los más corruptos de que se tenga memoria, el gobierno entrante lo que tendría que hacer es establecer un sistema o sistemas paralelos de vigilancia, sistemas anticorrupción, auditores en todos los niveles, no nada más la Auditoría Superior de la Federación, los auditores a nivel federal, sino también auditores a nivel estatal, a nivel municipal. Tiene que haber un sistema de vigilancia estricto. Y en los niveles inferiores, por ejemplo, en servicios públicos, servicios del Seguro Social, del ISSSTE, de tránsito, de todos los de la electricidad, los servicios públicos. Ahí tiene que haber un sistema de vigilancia también para que los servidores no se vean tentados a incurrir en actos de corrupción. Y un tercer elemento, además de la aplicación de la ley de castigos, para que los actos de corrupción sean castigados y los que no cometan actos de corrupción tengan incentivos para no cometerlos. En primer lugar eso. En segundo lugar, esta vigilancia. Pero en tercer lugar también tiene que darse la voz a los ciudadanos. Esto es, que exista un sistema, no sé cómo, pero no sería difícil implementarlo, donde los ciudadanos se puedan quejar y denunciar y digan con nombres y apellidos, fulano de tal o la persona en la ventanilla tal, en el servicio tal, me exigió un soborno para llevar a cabo un trámite. Eso sería en el nivel más bajo, digamos, en la escala administrativa, pero que nos afecta directamente. Entonces esas serían las medidas, me parece a mí, obvias que habría que tomar para empezar a controlar la corrupción. Cuarta pregunta, dentro de las propuestas de López Obrador, presidente electo, está acabar con la corrupción. ¿Usted cree que esto sea posible? ¿Por qué? Como dije hace un momento, acabar con la corrupción no creo que sea posible en el corto plazo. López Obrador tiene un mandato por 6 años. Obviamente en ese tiempo, es muy corto, no va a lograr acabar con la corrupción. Eso no es absurdo, no va a ser. Lo que sí puede hacer es implementar sistemas, como decía, de aplicación de la ley en el sistema judicial, de vigilancia mediante auditorías, no solamente auditorías, hay otros sistemas, pero en todo caso gubernamentales, para vigilar a los funcionarios, para que no incurran en actos de corrupción. Eso sí puede hacer. Puede ponernos en el buen camino para evitar, por ejemplo, una cosa que ya se hizo. Después de la cuarta pregunta, perdón, tuve que interrumpir, decía que algo que se acaba de hacer y que es una muy buena señal de este gobierno, bueno, no fue del gobierno electo, sino en la Cámara de Senadores y Diputados, es que se acaba de pasar una legislación en donde se ponen topes salariales a los legisladores. Y no solamente a sus percepciones salariales, sino también a la multitud de gastos en que incurren los legisladores, o que incurrían, o que acostumbraban los legisladores en legislaturas anteriores, por gastos de servicios en los recintos legislativos, de alimentación o múltiples servicios que se les ofrecían, y se van a poner topes a todo esto. Y esos son topes, no son topes, sino que son maneras de limitar seriamente las oportunidades de corrupción, de abusar del presupuesto público para los fines particulares de los legisladores, que consideran que sus funciones legislativas los autorizan para apropiarse de este presupuesto para darse la buena vida. Entonces, en estas primeras leyes que se acaban de, bueno, todavía no están promulgadas, falta que el presidente las apruebe, pero que las promulgues, pero en las primeras leyes que se acaban de pasar en las cámaras, es una buena señal de que parece que va a haber algo de combate a la corrupción. Falta ver qué más.
falta ver cómo visualiza México en este tema de la corrupción dentro de 50 años. Es imposible saber. Esto de futurólogo no es buena idea, al menos en el campo de las ciencias sociales. Los científicos sí pueden hacer predicciones con cierta precisión o con mucha precisión, los científicos que observan la naturaleza, los astrónomos, qué sé yo, ¿no? Los biólogos. Pero en las ciencias sociales, esto de la futurología no es buena idea. En 50 años, quién sabe cómo estará México. Es difícil siquiera imaginar, porque suponiendo que este gobierno electo en efecto tome medidas importantes para la corrupción, otra medida que se anunció es controlar no sé si controlar, sino castigar el lavado de dinero, los canales de lavado de dinero, para frenar el crimen organizado. Y la persona que va a estar a cargo en esas funciones de fiscalización en la Secretaría de Gobernación es una persona que parece ser que sí tiene interés en llevar a cabo su trabajo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Ya se empezaron, las que se prometieron, que ya se están empezando a hacer, nos pueden poner en muy buen camino, pero esto va a ser un gobierno de 6 años, y suponiendo que haga todo lo que dijo en materia de combate a la corrupción, y suponiendo que tenga éxito en este combate, va a ser un gobierno de 6 años. Entonces, ¿qué va a pasar en los siguientes 6? Pues quién sabe. ¿Y qué va a pasar en 50? Pues mucho más difícil saberlo. Uno, por supuesto, tiene que tener el optimismo de que vamos a estar mejor, pero no se puede saber.